para que Ah, bien. tenga. Pero recién, como te digo, tu cámara parecía apagada y por ahí se veía. No, no la apagué recién, ¿no? Entonces, capaz que tenía algún problema de conexión, me imagino. A ver si... Ah, no, está bien puesto. Bueno, ¿ya estamos para Bueno, continuar? sí, sí, sigamos. Bueno, chicos, mil disculpas antes de continuar, pero la verdad es que no los escuchaba, no sé por qué, así que recién les decía a los profesores que si vuelvo a dejar de escucharlos, me escriban por el chat, porque por el chat sí los veía lo que estaban escribiendo, así que bueno, les pido mil disculpas y retomamos ahora con la clase, ¿sí? Bueno, ahí, bueno, muchas gracias, ¿sí? Ahí ¿se ve la pantalla? ¿Va Sí. pasando? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, les estaba contando, porque hablé un buen rato sola también, les contaba que, bueno, ahora íbamos a ver así, rápidamente, porque entrar en detalle en cada uno de los principios activos, primero que son un principio de activo, nos vamos a marear todos, pues son muchos, así que vamos a ir a ver, vamos a ir viendo algunos de los más importantes, y sobre todo lo que por ahí yo quiero que ustedes vean más que nada es cómo estudiar a los fungicidas, porque parece un montón, parece que es súper tedioso, pero yo quiero que se lleven de esta clase, que son todos mecanismos que ustedes ya conocen, es aplicar todo lo que ustedes ya vienen viendo en la materia, lo que vienen viendo en fitopatología, lo que vienen viendo en fisiología, en genética, en todas esas materias, porque son mecanismos, como les digo, que ustedes ya conocen, que no son familiares, ¿sí? Entonces, no son familiares, eso les quería decir, son mecanismos familiares. Entonces, por ahí vamos viendo rápidamente y sobre todo, por ahí, más que nada, hacer así un pasaje a través de este póster de la FLAC nos va a servir para ir, sobre todo, haciendo algunas consideraciones que a mí también me gustaría aclararles sobre algunos grupos químicos. ¿Mm? Entonces, acá tenemos acá tenemos los grupos químicos que inhiben el metabolismo de los ácidos nucleicos, ¿sí? Fíjense en que acá tenemos cuatro subgrupos dentro de estos, que dentro de lo que es ese metabolismo de ácidos nucleicos, cada uno de los grupos químicos que están acá inhiben enzimas distintas dentro del metabolismo de ácidos nucleicos. Y así están agrupados, fíjense, dentro de A tenemos A1, los que inhiben la polimerasa, la RNA polimerasa 1, A2, los que inhiben la adenosina y así sucesivamente, ¿sí? Y acá yo les quería hacer hincapié, fíjense, dentro de este grupo químico tenemos las acilalaninas, ¿sí? Que es un grupo, o fenilamidas, también las conocemos, que es un grupo muy importante, donde tenemos representantes muy importantes como el metalaxil, el venalaxil, que son los más conocidos. El metalaxil es un producto que ustedes lo van a ver mucho como cura semillas, por ejemplo, ¿sí? También para aplicación foliar, y este grupo se caracteriza porque son específicos contra oomicetes, ¿sí? Yo les decía que a mí me gustaría por ahí, el día de mañana, que ustedes, no sé si para rendir la materia tengan que estudiar, deben ser de fungicida lo que es conocer las generalidades de cada grupo químico, conocer bien lo que es el mecanismo de acción o sitio de acción, el modo de acción, que es lo que hemos visto recién, si son sistémicos, de contacto, translaminares o mesostémicos, ¿sí? Si se realizan el tipo de tratamiento que se hace, si es para tratamientos de semillas, aplicaciones foliares, tratamientos post cosecha, etcétera, el espectro de control o la especificidad que tiene, ¿sí? Si son de amplio espectro, es decir, controlan todos los grupos de hongos, tanto hongos superiores como inferiores, o si son más específicos. Por ejemplo, dentro de las acilalaminas son productos muy específicos para oomicetes, ¿sí? Y fíjense en que acá tenemos este otro grupo químico dentro, que son las pirimidinas, las hidroxipirimidinas, donde tenemos, por ejemplo, algunos representantes como el buprimato, dimetilimol o el etilimol, que son productos sistémicos y específicos para oídos. Fíjense, comparten, así actúan también inhibiendo los ácidos nucleicos en un lugar distinto a las acilalaminas, pero fíjense en que estos son productos específicos para oídos, ¿sí? Y de ahí ustedes pueden empezar a pensar un poco, ¿sí? Vayan relacionando con lo que han visto en las materias y digan, bueno, a ver, oídio, ¿en qué cultivos son importantes o limitantes, ¿sí? Entonces ahí van a ir viendo a ver qué espectro de productos
pueden emplear para ese cultivo, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, este gran grupo, que es el B, que son todos productos que actúan inhibiendo la división celular. Y acá tenemos los benzimidazoles, que es un grupo de fungicidas sistémicos muy importantes, ¿sí? Que ya tienen muchísimos años de uso, donde tenemos, por ejemplo, el carbendazim, el tiabendazol. Fíjense que hay dos subgrupos, los benzimidazoles y los tiofanatos, ¿sí? Y este grupo se caracteriza porque controlan muy bien hongos superiores, mientras que este otro grupo químico, B2, que actúa también inhibiendo la división celular, este grupo que son los fenilcarbamatos, donde el representante es el dietofencar. Fíjense que este grupo el dietofencar es un producto específico para oomicetes, ¿sí? O sea, de nuevo, tenemos productos que controlan hongos superiores, muy bien, y este otro producto que controla muy bien hongos inferiores, ¿sí? Después tenemos ascos y bacillos. El soxamida y el etaboxam, que son productos muy buenos también específicos para oomicetes, ¿sí? Dentro de los que inhiben la división celular, ¿sí? Luego vamos a este grupo, que es un grupo muy importante, todos los fungicidas que actúan a nivel de respiración, donde dentro de los fungicidas que actúan a nivel de respiración, acá encontramos, fíjense, a las estrovirulinas, ¿sí? Y a las carboxamidas, que estos son dos grupos actualmente muy, muy importantes, ya vamos a hablar un poquito más de ellos, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es la respiración, fíjense que esto es un mecanismo, esto ya lo conocen ustedes, esta es la cadena transportadora de electrones, que está en la mitocondria, donde tenemos los distintos complejos, y desde acá se produce toda la energía que necesita la célula para sus diferentes procesos, ¿sí? Y fíjense que acá vamos a tener algunos que actúan a nivel del complejo 2 de la succinato deshidrogenasa, como las carboxamidas, otros que actúan a nivel del complejo 3, como las estrobilurinas, ¿sí? Las volvemos a nombrar, este gran grupo, pero estas actúan dentro de un sitio de ese complejo 3, y después tenemos el cianimidazol, que actúa en otro sitio dentro de ese complejo 3, ¿sí? Y luego tenemos los estañados o los derivados minitro, que actúan a nivel de la bomba TP sintasa, ¿sí? Nosotros ahora no vamos a profundizar mucho en cómo es el mecanismo de acción, no vamos a entrar a recordar cómo funciona toda esa cadena transportadora de electrones y el mecanismo, o sea, cómo es el mecanismo de acción específico, porque como les digo, no vamos a terminar más de eso para dedicarle otro día y varios días. Y aparte son procesos que ustedes han visto, que ya conocen, que además yo les voy a dejar ahora, voy a dejar un apunte también de fungicidas, donde ustedes van a ver ahí todos los mecanismos de acción, pueden profundizar y cualquier cosa obviamente lo podemos ver, pero bueno, por ahí eso es un poco para ir recordando algunas cosas, y sobre todo para que ustedes vean que son procesos que ya conocen, ¿sí? E ir haciendo sobre todo algunas consideraciones importantes. Acá volvemos al gran grupo químico de las estrovirulinas, y esto yo acá les quiero mostrar, primero que hay diferentes grupos de estrovirulinas, diferentes subgrupos, ¿sí? Fíjense que tenemos los metoxiacrilatos, metoxiacetamidas, si bien todas estas se engloban dentro de las estrovirulinas, hay subgrupos por características químicas que comparten, ¿sí? Y además, fíjense que ustedes a esto en la bibliografía lo van a encontrar a las estrovirulinas con estas siglas, ¿sí? Que son fungicidas inhibidores de la quinona externa, que eso está ubicado en el complejo 3 de la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Y yo les había mencionado, ¿se acuerdan? Hace un ratito en la clase, algunas estrovirulinas que son las más comunes y las más conocidas, pero fíjense que hay un montón de principios activos dentro de este gran grupo, ¿sí? Y tenemos algunos muy relacionados que tienen usos específicos, como el famoxadone, por ejemplo, o el fenamidone, ¿sí? Pero bueno, tenemos muchísimos representantes dentro de este grupo. Y después, bueno, tenemos acá este otro grupo que inhibe el complejo 3 también, pero las estrovirulinas eran en el sitio interno, por eso, fíjense que acá las siglas tienen esta I,
inside, ¿sí? Mientras que estos, outside es la gestrovirulina, ¿sí? Por eso tienen la O ahí, mientras que estos, los que actúan en el complejo 3, en el sitio interno, fíjense que tienen esta sigla, acá la I de inside inhibidores, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, el representante el ciatofamid, que es un ovomiceticida específico muy bueno. En cuanto a las estrovirulinas, así en forma general, recién hemos visto que las estrovirulinas como modo de acción, hemos dicho que son mesostémicas, pero hemos visto que cada una tiene un comportamiento distinto, ¿sí? Y en general tienen diferente actividad. Hay algunas, por ejemplo, como azocistrobina, que es de muy amplio espectro, pero hay otras que son más específicas. Hay algunas que controlan muy bien hongos superiores y no tanto hongos inferiores, y hay unas cuantas que controlan hongos inferiores muy bien, ¿sí? Bien. Ahora vamos a las carboxamidas, que este es un grupo, ya vamos a ver más adelante, para introducirnos en el tema de resistencia, vamos a ver un poco lo que es la historia del desarrollo de los fungicidas, y ahí vamos a ver que este gran grupo de las carboxamidas es el primer grupo de fungicidas sistémicos que aparece, ¿sí? O sea, es un grupo muy viejo de fungicidas, bastante viejo, donde los primeros representantes de este grupo son el carboxin y el oxicarboxin, ¿sí? Y bueno, y ahí quedaron, ¿sí? El oxicarboxin y el carboxin eran productos muy específicos para control de baciliomicetes, ¿sí? Y ustedes van a ver ahora que en el mercado nuevo de fungicidas todas las empresas están largando diferentes activos dentro de este gran grupo químico de las carboxamidas, que los conocemos como inhibidores de la succinato deshidrogenasa, ¿sí? Todo lo nuevo que está saliendo al mercado, o sea, los últimos productos, ¿se acuerdan que yo recién les mostré el ejemplo del Krypton X Pro, que es una triple mezcla de un triazol, una estrovirulina y una carboxamida? Todas las empresas están lanzando y están desarrollando muchas de estas carboxamidas porque han visto que, a diferencia de las primeras carboxamidas, que son el carboxin y el oxicarboxin, muchas de estas carboxamidas nuevas tienen un espectro que va más allá de las baciliomicetes. Hay algunas que son de muy amplio espectro y hay otras que siguen siendo bastante específicas, ¿sí? Entonces, por ahí, ¿qué les quiero dejar con esto? Que si bien ustedes tienen un grupo químico y tienen las generalidades del grupo químico, es importante que ustedes sepan que cada principio activo puede tener su actividad particular contra algunos patógenos. Como les digo acá en este grupo, hay algunas que son, por ejemplo, las primeras carboxamidas controlaban solo baciliomicetes, mientras que las carboxamidas nuevas que están saliendo, algunas son de más amplio espectro, mientras que otras siguen siendo muy específicas. Entonces, por ahí, cuando ustedes vean una carboxamida, no significa que controla todo, y significa que es específico. Ustedes tienen que saber de qué carboxamida se trata e indagar para qué la puede usar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, bueno, algunas carboxamidas nuevas, como el floxapiroxal, que es de muy amplio espectro. Tenemos después, por ejemplo, otras carboxamidas como el benzoviniflupil, que es muy buena para manchas, algunas nuevas como el bixafen, el sedaxane. Todas estas son las últimas carboxamidas que están saliendo, y es lo último realmente que está saliendo dentro de lo que es fungicidas, ¿sí? Todos los productos nuevos que ustedes van a ver por ahí van a ser mezclas de triazoles, estrovirulinas, carboxamidas o carboxamidas con otros grupos químicos, ¿sí? Como les digo, es un grupo viejo, es uno de los primeros fungicidas sistémicos que se sintetizan, pero, como ven, hay un montón de representantes. Los primeros fueron el carboxin y oxicarboxin, por eso van a encontrar este grupo como oxatinas, ¿sí? O oxatin carboxamidas, pero fíjense en que la industria ha empezado a estudiar mucho más este grupo porque han visto que muchas moléculas, muchos principios activos son bastante fungitóxicos, tienen muy buena actividad para muchas enfermedades de importancia económica, ¿sí? Y así se han empezado a desarrollar todos los otros subgrupos químicos de las carboxamidas, ¿bien? Pero bueno, actualmente este es un grupo químico muy importante y que ustedes lo van a ver en la bibliografía con estas siglas SDHI, que son inhibidores de la succinato deshidrogenasa, ¿sí? Así es como se lo conoce.
Y después tenemos estos otros que actúan también a nivel de respiración, ¿sí? Como los estañados y el ametoctradin, que es un producto también nuevo que se está empleando bastante actualmente, ¿sí? Digamos para usos más específicos. Y después tenemos, dentro de lo que es la respiración también, aquellos que actúan como desacopladores de la fosforilación oxidativa, donde acá, por ejemplo, tenemos el flacinan, que es un producto muy importante que se usa, por ejemplo, para el control de esclerotinia. Y es un producto que es muy bueno para esclerotinia y ustedes lo van a ver por ahí, que se usa mucho en poroto, por ejemplo, para el control de esclerotinia. Luego vamos a otro mecanismo de acción. ¡Ay! Se nos fue, acá estamos. Donde tenemos todos los que inhiben la síntesis de aminoácidos y proteínas, ¿sí? Y después dentro de estos también que inhiben la síntesis de aminoácidos y proteínas, tienen acá, fíjense, los antibióticos, ¿sí? La streptomicina, la casugamicina, la oxitetraciclina, ¿sí? Todos estos actúan a nivel de síntesis de aminoácidos y proteínas, ¿bien? Fíjense, dentro de este grupo de las anilinopirimidinas, donde tenemos el ciprodinil, el pirimetanil, estos son productos muy buenos para el control de botritis y son productos sistémicos, ¿sí? Un poco para que vayan viendo el espectro de acción que tienen y el movimiento en la planta. Después tenemos aquellos que inhiben la transducción de la señal osmótica, es decir, que actúan a niveles de membrana, ¿sí? Algunos por mecanismos desconocidos, y fíjense que hay otros donde se conoce muy bien cuál es el mecanismo de acción. Fíjense que dentro de estos tenemos acá el quinoxifen, que por ejemplo se usa mucho para el control de oídos, ¿sí? Después tenemos los fenilpirroles, donde está el fludeoxinil, que es un producto que se emplea mucho en tratamientos de semilla, por ejemplo, ustedes van a ver muchas las formulaciones de tratamientos de semilla, controlan muy bien ascos y deuteromicetes, ¿sí? Y es un producto de contacto. Y después tenemos las dicarboxamidas, fíjense acá, estas son dicarboxamidas, no como carboxamidas que hemos visto recién. Estas son muy buenas para el control de ascomicetes, ¿sí? Para el control de ascomicetes, y acá tenemos algunos productos que se usan bastante. Hay algunos que son de contacto, como el iprodione o el prosimidone, que es sistémico, por ejemplo. Entonces, fíjense en cómo también dentro de un mismo grupo químico, como hemos visto recién para las espirulinas, hay algunos que actúan muy bien por contacto y otros que actúan más bien sistémicos, ¿sí? Fíjense, luego tenemos aquellos que actúan inhibiendo a nivel de aminoácidos o actúan a nivel de integridad de membranas, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos, no vamos a profundizar tanto porque si no ya nos vamos a marear, pero tenemos algunos ejemplos como por ejemplo los carbamatos, el propamocarb, que es un producto muy bueno para el control de oomicetes, y tenemos otros, antes de irme, como el tolcoflosmetil, por ejemplo, donde muchos de los representantes de este grupo, ¿sí? De los hidrocarburos aromáticos, se usan muchos, por ejemplo, para tratamientos de suelos, ¿sí? Y de semillas. Bueno, el propamocar, que ya lo hemos visto, que es un omiceticida específico muy bueno, y después tenemos este otro gran grupo, que es un grupo muy importante, que son los inhibidores de la biosíntesis de esterol. El esterol es un fosfolípido de membrana que es común de los hongos superiores, ¿sí? Está en los hongos superiores, por eso todos estos que inhiben la biosíntesis de ergosterol, donde controlan solo hongos superiores y no hongos inferiores, que no tienen esa vía de síntesis de ergosterol, ¿sí? Y ahí está dada su selectividad, por así decirlo. Entonces ustedes ya saben que estos, que inhiben la biosíntesis de esteroles, solo controlan hongos superiores. Y acá tenemos un grupo muy importante que es el de los triazoles, que también es otro grupo que se lo nombro mucho porque es un grupo químico que se usa en un montón de cultivos para controlar muchos patógenos, ¿sí? Y fíjense en la cantidad de ingredientes activos que tienen dentro de los triazoles.
El último triazol que salió al mercado es el proteoconazoles, que también es un grupo químico que ya se ha descubierto hace bastante. Y el último que fue lanzado es el proteoconazoles, que tiene una actividad bastante buena, por ejemplo, para el control de rollas, ¿sí? Mantiene su actividad, por ejemplo, muy buena todavía para el control de rollas. Y después tenemos otros, por ejemplo, como el Noarimol, Fenarimol, que son específicos para el control de oídos. Y después tenemos acá, por ejemplo, los imidazoles, que muchos se usan en tratamiento de post cosecha, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los triazoles que nos mencioné recién, los usos son bastante amplios. Tenemos tratamientos de semilla, tratamientos de suelo, ¿sí? Es bastante amplio el uso que se da a los triazoles. Bien, y fíjense en que dentro de todos estos que inhiben la biosíntesis de ergosterol, fíjense en que se los conoce, a todos los que inhiben la biosíntesis de ergosterol se los conoce con estas siglas, DMI. Es muy común que ustedes los vean de esa manera en la bibliografía, ¿sí? Bueno, tenemos, y acá está especificado, dentro de esa síntesis de ergosterol, cuál es la enzima específica que inhiben, ¿bien? Bueno, como hemos visto recién los triazoles, acá tenemos, fíjense en las morfolinas y las piperidinas, que son también productos muy usados, las morfolinas, por ejemplo, también para el control de oídos también y para el control de otras enfermedades. En Brasil se están usando, por ejemplo, mucho las morfolinas también para el control de roya en soja. Antes, o sea, las aplicaciones generalmente para lo que es control de enfermedades en soja, se hacían aplicaciones siempre con lo que son mezclas de triazoles, estrovirulinas, luego han empezado a aparecer las carboxamidas, y ahora incluso se están usando en Brasil algunas morfolinas por problemas de resistencia de este patógeno al uso de fungicidas. Entonces fíjense en cómo se van registrando principios activos en cultivos donde no se usaban para incorporar mecanismos de acción. Ya vamos a ver un poquito cómo se genera la resistencia para que ustedes entiendan un poco más esto. ¿Sí? Fíjense en que si bien los dos, tanto triazoles como morfolinas, inhiben la biosíntesis de ergosterol, lo hacen en lugares distintos, en sitios distintos de acción. ¿Sí? Bueno. Y después tenemos otros productos, fíjense en como el Fenexamid, y como, no, dentro de estos, por ahí el Fenexamid es uno de los que son más usados, ¿sí? Después tenemos, bueno, otros productos que inhiben la biosíntesis de la pared celular, que en general son todos omiceticidas, como por ejemplo, el Limetomor, el Diprovalicar, ¿sí? Son productos más bien omiceticidas. Y fíjense que esto es algo nuevo que en los últimos años se incorporó la FRAC acá a su clasificación. Tenemos acá todo lo que hemos visto recién, los inductores de las defensas de las plantas. ¿Se acuerdan cuando hemos definido lo que es un fungicida? Que hemos dicho que algunos no actúan directamente sobre los hongos, sino que hacen que las plantas induzcan sustancias de defensa. Y bueno, ahora ustedes lo pueden ver acá, que está detallado en el póster de la FRAC. Incluso este es del 2019, si ustedes consultan en la página de la FRAC el póster del 2021, van a ver que hay incluso productos nuevos. Y acá tenemos el fosfetilaluminio, que antes estaba dentro de lo que es el mecanismo de acción desconocido, y en los últimos pósteres ha sido reclasificado porque se sabe que induce las defensas de las plantas. Y tenemos también el ácido fosforoso, que bueno, todos estos son englobados dentro de los fosfonatos, ¿sí? Y bueno, hay muchos productos acá que están bastante en boga actualmente, se está desarrollando mucho, tratando un poco por ahí de desarrollar productos que sean por ahí más amigables, por así decirlo, con el medio ambiente. Bueno, como pueden ser todos estos que son derivados, por ejemplo, del ácido fosfórico, como es el caso de los fosfitos. Y fíjense que acá se incluyen también algunos organismos biológicos, ¿sí? O sea que para que vean que es bastante amplio lo que es fungicidas. Bien, y algo que les quería hacer acá, yo les había dicho, una aclaración, yo les había dicho cuando les mostré, ¿se acuerdan de esa imagen? Donde estaban las hojitas de trigo inoculadas con oidio. Yo les había dicho que todos los fungicidas se mueven siempre hacia arriba. Pueden tener un cierto movimiento hacia abajo, pero su movimiento principal es hacia arriba, por xilema, siguiendo la vía de la transpiración.
Bueno, en el caso del fosfetilaluminio, puede moverse hacia arriba y hacia abajo por floema, que por ahí sería la excepción, eso quería aclararles, que no les había aclarado antes. Bueno, después tenemos este gran grupo M, que son todos aquellos productos que tienen actividad multisitio, que es un grupo también muy importante. ¿Qué significa esto de que tengan actividad multisitio o que tengan múltiples sitios de acción? Significa que dentro de la célula fúngica, ¿se acuerdan? Por ejemplo, nosotros recién hemos visto las estrovirulinas que actúan a nivel de complejo 3 en el sitio externo de la quinona, ¿sí? O sea, es un sitio muy específico. En cambio, que todos estos que están acá, dentro de la célula, intervienen en muchos procesos, ¿sí? Hay algunos que son procesos conocidos, ustedes ya van a ver con más detalle en los apuntes, por ejemplo, tanto para el cobre, para el azufre, van a ver que hay muchas teorías de dónde actúa, pero bueno, lo que sí se sabe es que intervienen en muchas enzimas que son importantes, ¿sí? Y de esta manera actúan en múltiples sitios de acción, ¿bien? Y este grupo es muy importante. Son grupos químicos más viejos, digamos. Ya vamos a ver cuando veamos la historia en el desarrollo de los fungicidas, que todo lo que es fungicidas de contacto es lo primero que se crea y después empiezan a aparecer los fungicidas sintéticos, sistémicos. O sea que todos estos son productos viejos, pero son productos que son casi todos de contacto, son todos productos de contacto, son de amplio espectro, distinto a lo que veíamos recién nosotros. Dentro de los sistémicos, ¿se acuerdan que veíamos que eran algunos muy específicos, otros un poco eran de más amplio espectro de acción, pero hemos visto varios sistémicos muy específicos. En este caso, todos estos son de amplio espectro, son productos de contacto. Y quiero que vean mucho, sobre todo hay grupos químicos muy importantes como los ditiocarbamatos, donde tienen el mancozeb, el tiran, el propineb, ¿sí? Todos estos productos son bastante usados, ¿sí? Todavía se usan en muchos cultivos. Después tenemos, por ejemplo, cloronitrilos como el clorotalonil, tenemos las talamidas cloradas como el Captan, bueno, el Captafor en realidad ahora está prohibido, el Folpet, tenemos otros como el dicloflanid, toliflanid, ¿sí? Son productos que tienen sus usos bastante específicos en algunos cultivos, ¿bien? Y yo quiero que ahora les quede esto, que actúan en múltiples sitios de acción, porque este concepto lo vamos a retomar cuando veamos resistencia de hongos a fungicidas, ¿sí? Y bueno, dentro de estos que actúan en múltiples sitios de acción, fíjense en que acá tenemos los cúpricos y los azufrados, que son productos inorgánicos. ¿Se acuerdan cuando hemos clasificado los fungicidas en base a su origen, en inorgánicos y orgánicos? Hemos dicho que los inorgánicos son productos que todavía se emplean porque todavía no han podido ser reemplazados en algunos hostos, por ejemplo, en frutales, ¿sí? Así que bueno, son productos que todavía se usan. De acá recuerden esto, que todos estos son productos que actúan en múltiples sitios de acción, porque ya vamos a ver cómo se usa el clorotalonil, por ejemplo, cómo se usa el mancozeb y algunos cúpricos para retardar la aparición de resistencia, ¿sí? Bueno, bueno, no me había dado cuenta que ahí va acercando cada uno de estos, así que ya lo pasamos rápido. Y acá vamos, fíjense que este póster de la FLAC también tiene esta otra clasificación, además de los inductores de las defensas, incluye organismos biológicos que tienen múltiples mecanismos de acción, donde tenemos tricoderma, que hoy se emplea muchísimo tricoderma, se está desarrollando muchos productos a base de tricoderma para complementar la aplicación de fungicidas de síntesis, porque se ha visto que hay muchas enfermedades donde se necesita, digamos, complementar la acción de los fungicidas de síntesis. Bueno, y se ha visto que el efecto de todos estos organismos biológicos es muy bueno, además de ser amigables con el medio ambiente. Y vean que ya hay muchos productos registrados a base de tricoderma y de otros organismos biológicos, y bueno, es importante conocer esto, que están dentro de la clasificación de la FLAC porque se reconoce la acción que tienen como controladores de patógenos, ¿sí? Bueno, con eso terminamos este paseo por el póster de la FLAC, como para que ustedes, yo lo que quiero que se lleven de acá, lo que quiero que se lleven de esto básicamente, es que
Si bien lo ven así, ven un montón de estructuras químicas y parece que es un montón, no es un montón. Recuerden que todos los procesos que inhiben los fungicidas, en realidad, bueno, sí es un montón, pero empiezan a relacionar con todo lo que ustedes ya han visto en las otras materias. Todos estos procesos, como les digo, son procesos ya conocidos. Eh, Ustedes ya han visto bien lo que es el modo de acción de un plaguicida, han visto muy bien lo que es disculpen, a ver, lo que es el espectro de control, y eso lo pueden relacionar con la clasificación de los hongos que se han visto en fitopatología. eh, y bueno, de ahí empezar por ahí a profundizar un poquito más, si les interesa, está acá, fíjense en el FAQ Info, pueden encontrar toda la información de la FAQ. Pero bueno, un poquito eso era para que les quede. Bueno, entonces, por ahí para ir eh, haciendo un hilo de lo que vamos viendo en la clase. Entonces, hemos empezado definiendo lo que es fungicida, bien, hemos visto cuál es la importancia que tienen los fungicidas, lo hemos clasificado a los fungicidas en base a diferentes maneras, y eso nos ha permitido a nosotros en esa clasificación entender un poco más el modo de acción de los fungicidas, entender un poco más cómo los tipos de tratamiento en base a preventivo, curativo y erradicante, la importancia práctica que tiene eso, y hemos visto la clasificación en base al mecanismo de acción. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá o podemos continuar con la clase? Ninguna duda, profe. No hay dudas, profe. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Ahora sí los escucho. Qué alegría. Qué alegría. ¿Te sentí acompañada ahora, Cecilia? Sí, sí me sentía, yo digo, estoy sola recién. Así que bueno, muchas gracias y disculpen de nuevo los problemas técnicos. Bueno, ahora continuamos con la clase. Ahora vamos a entrar un poco a ver lo que es fungitoxicidad, ¿sí? De los fungicidas. Yo creo que ustedes ya han visto, chicos, a ver algo de insectotoxicología, insectotoxicología y mecanismos de acción, si han visto. Bien. No, estaba pensando por ahí para relacionarlo. ¿Han visto ustedes, si han visto el concepto de dosis letal media, verdad? ¿Se acuerdan de ese concepto? Ay. Chicos, Ah, ¿vieron dos letal media? perfecto, bueno, bien. No, era para No, saber. Muchas le estoy gracias. preguntando, no puede ser que no se Entonces recuerda. ya está diciendo, porque, chicos, ¿se O ya acuerdan? se A ver, olvidaron. quizás en toxicología hayan visto lo que es la dosis letal media de un plaguicida. ¿Cómo, Carla? ¿Ibas a agregar algo? Ahí está. Sí, profe, sí lo vimos. No sé qué le había pasado a mi compa. Ah, bueno, muchas gracias, Carla. Bien, bueno, entonces, ahora, fíjense en que acá esto es un término que ustedes ya han visto, así que lo vamos a ver un poco aplicado al estudio de los fungicidas, ¿sí? ¿Qué es esto de fungitoxicidad? Estos son estudios, ¿sí?, que se hacen a nivel de laboratorio para determinar la potencia tóxica de un fungicida, ¿sí? Es decir, cuán tóxico es para un determinado patógeno. ¿Se acuerdan que nosotros recién hemos visto que habían algunos grupos químicos que son de amplio espectro, por ejemplo, y otros que son muy específicos? Por ejemplo, todos los que son múltiples sitios, actúan en múltiples sitios de acción son de amplio espectro, y después tenemos otros como las acilalaninas, como el metalaxil, que controla solo omicetes, ¿sí? Bueno, a través de este tipo de estudios de determinación de la potencia tóxica, por un lado podemos ver la sensibilidad de un hongo a un fungicida, es decir, si lo controla o no, y este tipo de estudios también nos van a permitir comparar a nosotros distintos fungicidas para determinar cuál es el más tóxico de esos fungicidas, por ejemplo, para un determinado patógeno, ¿sí? Para este tipo de estudios, ustedes, bueno, también han visto lo que es la dosis letal media, pero el término que se usa para los estudios de fungitoxicología, para los ensayos en laboratorio, es el término de concentración inhibitoria media o de concentración efectiva media. Y ya vamos a ver por qué usamos esos parámetros, ¿sí?
¿Cómo se determina la potencia tóxica de un fungicida? Hay muchos métodos en laboratorio para determinar cuán tóxico, como les digo, es un fungicida para un determinado patógeno o para comparar distintos fungicidas. Tenemos, por ejemplo, el método de germinación de esporas, el método del fenol, el método de respirometría o medición del consumo de oxígeno, o la inhibición del crecimiento micelial, o método del alimento envenenado, que también lo van a conocer. Se lo encuentra así también en la bibliografía, ¿sí? ¿Qué se hace en el método de germinación de esporas? ¿Sí? Lo que se hace en el método de germinación de esporas es preparar, a ver una cosa, no, pensaba que tenía otra imagen, pero no. Bueno, lo que se hace en el método de germinación de esporas es preparar diferentes concentraciones de fungicidas que ustedes quieren evaluar, ¿sí? Generalmente, siempre en todos estos, lo que son ensayos in vitro, nosotros partimos de una concentración de 0 partes por millón, que es una concentración que no tiene fungicidas, donde se supone que si nosotros ponemos ahí una suspensión de esporas, deberían germinar todas o casi todas, porque no están inhibidas por nada, ¿sí? Entonces ponemos agua, una cantidad de esporas conocidas, una solución conocida de esporas, perdón, una suspensión conocida de esporas, y ahí debería germinar todo, casi todo. Y a partir de ahí se empieza a trabajar con distintas concentraciones, ¿sí? Concentraciones, por ejemplo, de 0,1 partes por millón, 1 parte por millón, 10 partes por millón o 100 partes por millón, son concentraciones crecientes, ¿sí? Entonces, con esas concentraciones crecientes, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a preparar entonces diferentes, por ejemplo, diferentes tubitos de ensayo que tengan esas diferentes concentraciones de fungicida y ahí vamos a poner una suspensión conocida de esporas. Eso se incuba y luego de un determinado tiempo se determinan en estas cámaras de Neubauer, que son cámaras de recuento globular, que tienen esta forma, fíjense, son portaobjetos, que acá dentro de ese portaobjeto, si esto es un portaobjeto, tal cual los portaobjetos que ustedes conocen, acá dentro tienen este dibujito. Y ahí adentro de ese dibujito, fíjense que acá está más grande, se observan las esporas de los patógenos, ¿sí? De esos tubitos de ensayo, que tenían las distintas concentraciones de fungicidas, se saca una muestra, se ponen en estas ranuras y esto se observa a microscopio, ¿sí? Y ahí se va viendo de las esporas que ustedes ven en los distintos campos si han germinado o no han germinado, ¿bien? Y con eso se obtiene el número de esporas germinadas por centímetro cuadrado. ¿Por qué por centímetro cuadrado? Porque esto, como les dije, es un portaobjeto que está excavado y que tiene un volumen, ¿sí? Y a través de este método nosotros podemos saber en qué dilución se logró la mayor inhibición de germinación de esporas, ¿sí? En realidad con esto lo que nosotros vamos viendo es para cada dilución cuál es el porcentaje de inhibición de la germinación que tenemos y con eso se construyen curvas de dosis-respuesta. Yo no sé si ustedes han visto la parte de curvas dosis-respuesta o si hay algún trabajo práctico con eso, Jorge. No sé si me pueden sacar la duda o si eso lo van a ver un poco más en detalle o no. No, no vamos a tener Ah, trabajos prácticos. no hay trabajos, bien, bien, bien. Pero No. esto lo ven comúnmente en clase, lo que es una curva dosis-respuesta o no lo han visto todavía. Sí, sí, sí. Ah, bien, Eh, bien, no, porque no sabía. si no me equivoco, creo Bueno, que algo lo vimos también ya con Marcelo. claro, el ingeniero de la Y Vega. después, de todos modos, lo volvemos a ver antes del final del dictado. Ah, muchísimas gracias. Sí, me imaginaba que el ingeniero ya les debe haber hablado cuando habló de insectotoxicología, calculo. Pero bueno, esto Sí, ya sí. es, claro, esto ya es aplicado a fungicida, son las mismas curvas de dosis y respuesta que ustedes han visto para insectotoxicología, pero acá aplicado a fungicida. ¿Y qué es lo que ustedes van a ver? O sea, ¿cómo estaría construida la curva? La inhibición de la germinación de conidios u esporas en función de las dosis empleadas. Entonces, a medida que aumenta la dosis o la concentración empleada, va a aumentar la inhibición, ¿sí? Y a través de eso se puede calcular la concentración inhibitoria media, ¿bien? Eso es en cuanto al método, lo paso muy rápido porque por ahí es difícil explicarlo así eh, a través de, por este medio, ¿sí?
Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle con el método del alimento envenenado, pero bueno, por ahí quiero comentarles cuáles son los métodos que se usan para evaluar la potencia tóxica de un fungicida. Luego tenemos el método del fenol, es otro método, además del método de germinación de esporas, donde se hace lo mismo que en el método de germinación de esporas, nada más que acá se usan concentraciones crecientes del fungicida y concentraciones crecientes del fenol, que es un producto de referencia, que es un producto que tiene actividad fungicida, ¿sí? Bueno, se hace lo mismo, se determina en qué concentración del fungicida dejan de germinar las esporas y en qué concentración de fenol dejan de germinar las esporas, y luego se hace esta relación para calcular este índice fenólico que indica cuántas veces el fungicida que ustedes quieren probar es más tóxico que el fenol, ¿sí? Luego tenemos el método de respirometría o medición del consumo de oxígeno, que en este método se basa en medir cuánto oxígeno es consumido por colonias, por ejemplo, que están en crecimiento, ¿sí? Esto yo se los paso así rápidamente porque honestamente son métodos que yo no empleo. Yo trabajo por ahí mucho con el método de germinación de esporas y más, en realidad trabajo más con el método de inhibición de crecimiento micelial o lo van a encontrar también como el método del alimento envenenado. ¿Por qué alimento envenenado? Fíjense, acá nosotros tenemos cajitas de Petri, ¿sí?, con APG, y ese APG tiene distintas concentraciones de fungicidas, ¿sí? Se hacen cajitas de Petri, así como ven acá, que tienen, por ejemplo, esta caja de Petri, capaz que tiene 0 partes por millón de fungicida, luego se hace otra que tiene 1 parte por millón, otra que tiene 10 partes por millón, y así sucesivamente. Justamente por eso se llama el alimento envenenado, porque el alimento del honguito, justo de los patógenos, de esta colonia, es el APG, y a eso se lo envenena, por así decirlo, se lo mezcla con el fungicida que deseamos probar. ¿Y por qué inhibición del crecimiento micelar? Porque acá lo que nosotros vamos a ver es medir en el tiempo cuánto está inhibido el crecimiento de este micelio, ¿sí? Ustedes deben haber visto en citopatología, me imagino, no sé si han podido tener práctica o no, pero en citopatología recuerden que el APG, el medio agar pataglucosado, es un medio que se usa mucho para aislamientos de patógenos. Es un medio donde crecen bastante bien los hongos, ¿sí? Se usa mucho para aislamiento. Y lo que se hace, por ejemplo, de una muestra, de una hojita, se obtiene un aislamiento. Fíjense, por ejemplo, esta es una colonia de Corinespora cassícola que produce una enfermedad conocida como mancha anisada en soja, ¿sí? Entonces acá ustedes tienen una colonia que ya está aislada, en activo crecimiento. Esta colonia se aisló a partir de una hoja de soja que presentaba el síntoma de la enfermedad, y de esta colonia que está en activo crecimiento se saca un disquito de micelio. Fíjense en eso, es un disco de micelio, y ese disco de micelio se coloca en las cajas de Petri con APG, y cada caja de Petri tiene APG combinado con distintas concentraciones de fungicidas. Y fíjense, acá tenemos la colonia de mancha anisada. Fíjense, acá tenemos 0 partes por millón, 0,1, 1, concentraciones crecientes de fungicidas hasta 1000 partes por millón, ¿sí? Estas colonias son incubadas en condiciones controladas, por ejemplo de 25 grados centígrados, con 12 horas de luz, 12 de oscuridad. Son condiciones que favorecen el crecimiento de esa colonia. Y fíjense en que el testigo, que es 0 parte por millón, que es el APG solo, que no tiene nada de fungicida, cuando el testigo llena la caja, ¿qué es lo que se hace? Se miden los diámetros de la colonia, así y así, 2 diámetros transversales, ¿sí? Fíjense en que a medida que aumenta la concentración, aumenta la inhibición del crecimiento micelar. Fíjense en que a partir de 10 partes por millón ya casi que no crece nada, en 100 y 1000 no creció nada, y fíjense en cómo se reduce entre 0,1 y 1 parte por millón. Es impresionante cómo se reduce el crecimiento de la colonia, ¿sí? Y fíjense, acá tenemos 2 fungicidas, fungicida 1, y miren el fungicida 2. Para el fungicida 2, la colonia del 0,1 está un poquito inhibida, en 1 parte por millón está inhibida casi a la mitad, pero está menos inhibida que en 1 parte por millón.
En 10 partes por millón, fíjense que está muy similar al otro fungicida en 1 parte por millón, pero ya en 100 y 1000 está completamente inhibida. Entonces, si yo les pregunto para ustedes, de estos dos fungicidas, el 1 y el 2, ¿cuál les parece que es más potente para mancha rizada? ¿El 1 o el 2? ¿Qué opinan ustedes si ven esto? Así ya viéndolo sin generar las curvas dosis respuesta sin nada. ¿Qué opinan ustedes? El 1, profe. ¿El 1? Para mí. ¿Me fui? ¿Están ahí o me fui? Sí, profe, el 1 para mí, no sé. Sí, el 1 para ¿Me mí. escuchan, chicos? Tenemos el mismo problema. Escriban por el Hola, chat. hola. Escriban por el chat, chicos. Marcela, ¿estás ahí? Jorge, no sé si se escucha. Ahí me han contestado. El primero, bien. Yo no los escucho de nuevo, qué macana. Bueno, entonces nos comunicamos por el chat para no oírnos y volver, ¿les parece? Si ustedes me escuchan bien, seguimos con el chat, pero perfecto. El primero, muy bien, están atentos entonces. El primer fungicida, fíjense en que es más potente, es más fungitóxico para mancha anillada, ¿sí? Porque a dosis menores tiene una mayor inhibición. Entonces, a este método ustedes lo van a ver como el alimento envenenado o como inhibición de crecimiento micelial. ¿Por qué alimento envenenado? Porque al APG le agregamos fungicidas, o sea que lo estamos envenenando, por así decirlo. ¿Y por qué inhibición de crecimiento micelial? Porque eso es lo que nosotros vemos, ¿ven? Como una concentración de fungicida inhibe el crecimiento de esa colonia, ¿sí? Y como les digo, como les dije, al igual que para el método de inhibición de germinación de esporas o de conidios, lo que se hace con esto es construir curvas dosis y respuesta, donde ustedes ponen acá arriba lo que es la inhibición de crecimiento micelial en función de las dosis crecientes. Entonces, a medida que aumenta la dosis, aumenta la inhibición, ¿sí? Acá fíjense, ustedes tienen, volvemos a las estrovirulinas, ¿sí? Acá tienen un testigo, la verdad que este patógeno no sé qué será, no me acuerdo, pero fíjense que acá tienen el testigo, que no tiene nada, a 1 parte por millón, fíjense que acá tenemos piraclostrobina más buscalin, piraclostrobin y azocistrobina. Y el que mayor inhibición presenta a 1 parte por millón, fíjense que es azocistrobina, ¿sí? Ahora, 10 partes por millón, fíjense que piraclostrobin y piraclostrobin más buscalin tienen más inhibición que el testigo, pero sigue siendo el mejor azocistrobina, ¿sí? Por ahí un poco para que vayan viendo las diferentes formas de considerar esto, ¿sí? Bueno, ¿les queda alguna duda de cómo se determina la potencia tóxica de los fungicidas? Así avanzamos un poquito. ¿O continuamos? ¿Seguí sin escucharnos, Cecilia? Sí, ahí Bueno. veo, volví a perderlos. No sé por qué, pero bueno. Bueno, ¿me escuchan ustedes? Yo espero que me confirmen por el chat para continuar con la clase, porque no sé si me fui o no de internet. Sí, la escuchamos. Perfecto, creo que eso me empezó ahora. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Virginia. Bueno, entonces, ya hemos visto los métodos para determinar la potencia tóxica de fungicidas. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es selectividad, que ya hemos tocado algo, pero para hacer algunas consideraciones sobre los fungicidas, ¿sí? Cuando hablamos de selectividad, por un lado, podemos hablar del espectro de control, que eso ya lo venimos viendo bastante, es decir, si son de amplio espectro, si son específicos, ¿sí? Y ya hemos visto algunos ejemplos para algunos grupos químicos, entre otras cuestiones. Incluso ya hemos visto, por ejemplo, los métodos de relleno nos sirven a nosotros también para determinar la selectividad, ¿sí? Pero también la selectividad hace referencia a, al hecho de que los fungicidas pueden producir fitotoxicidad en los cultivos. ¿Por qué pueden producir? Porque yo les dije que los hongos son organismos eucariotas, al igual que las plantas,
y comparten muchos mecanismos similares, o la mayoría de los mecanismos son similares, como mucho de lo que hemos visto recién, ¿sí? Entonces, hay muchos fungicidas que pueden producir alguna fitotoxicidad cuando son aplicados, ¿sí? Esta fitotoxicidad era muy común en los fungicidas de contacto, ¿se acuerdan? Todos esos los primeros que hemos visto en el póster de la FRAC, que actúan en múltiples sitios de acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos fungicidas se usaban en dosis altas, sobre todo cuando se aplicaban en condiciones ambientales que no eran las adecuadas, por uso repetitivo o excesivo, era muy común que por ahí las plantas manifiesten síntomas de citotoxicidad. Cuando aparecen los fungicidas sistémicos, que se tienen que mover adentro de la planta, estos fungicidas es muy importante que no produzcan esa citotoxicidad, entonces son moléculas que han sido más seleccionadas para que actúen en ese sitio de acción específico dentro de lo que es la célula fúngica, ¿sí? Entonces ahí se han empezado a ver un poco menos los síntomas esos de citotoxicidad, pero aún así hay fungicidas sistémicos que ante determinadas condiciones pueden producir citotoxicidad. Entonces es común que, por ejemplo, cuando se están desarrollando algún fungicida, además de evaluar el control de la enfermedad, se evalúe si produce o no citotoxicidad, porque los fungicidas pueden ser fitotóxicos. Y esto ustedes deben haber visto también, este concepto en las clases de formulaciones de plaguicidas. Y ustedes cuando han visto, por ejemplo, algunos ejemplos de formulaciones para los distintos tipos de plaguicidas, ustedes han visto, por ejemplo, que para los insecticidas es muy común que se formulen como concentrados emulsionables, ¿sí? Porque ustedes quieren esa penetración rápida en la cutícula del insecto en la planta. Mientras que para insecticidas, ustedes van a ver en general que hay pocos fungicidas que son formulados como concentrados emulsionables, justamente porque el solvente puede favorecer a que esa molécula que ha sido seleccionada para que actúe en el sitio de acción penetre más rápido o algo y produzca algún efecto fitotóxico ahí, ¿sí? Hay fungicidas que vienen formulados como concentrados emulsionables, pero no es lo más común ni es lo que está más difundido, y es así que tienen otros tipos de formulaciones más comunes para fungicidas, justamente para evitar ese tema de fitotoxicidad, ¿sí? Yo la verdad que no me di cuenta de ponerle algunas fotitos acá, pero el problema de fitotoxicidad de fungicidas, por ahí incluso se puede confundir con algunas enfermedades, por ejemplo, en soja, por ejemplo, los triazoles, cuando se los aplica en condiciones que por ahí no son las adecuadas, producen un síntoma de fitotoxicidad que se pueden confundir con el síndrome de la muerte súbita producida por Fusarium, que es una enfermedad muy importante del cultivo. Entonces ahí es importante que empecemos a ver cómo se distribuye ese síntoma dentro de la planta, si está en el estrato medio superior principalmente, si está generalizado, si está por rodales. Entonces todo eso, si ese síntoma apareció luego de una aplicación, está asociado a eso, entonces todo eso nos va a permitir a nosotros determinar si ese síntoma que estamos viendo por ahí se puede deber a una citotoxicidad o no, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de selectividad, por un lado, de un fungicida, por un lado nos referimos al espectro de control que tiene, o sea, a qué tipo de hongos controla, qué clase de hongos controla, y por otro lado, hay que tener en cuenta el hecho de que los fungicidas pueden producir fitotoxicidad, ¿sí? Por todo lo que hemos conversado recién. Y es por eso que para fungicidas tenemos este índice quimioterápico que está dado por la relación entre las dosis máximas toleradas por el hospedante sin ser dañado y la dosis mínima para el control eficaz del patógeno. Si este índice quimioterápico es mayor a 1, significa que el producto no es fitotóxico, ¿sí? Si es menor a 1, significa que el producto puede ser fitotóxico. O sea, para que ustedes vean la importancia de determinar justamente la selectividad de los fungicidas porque pueden producir alguna fitotoxicidad, ¿sí? Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda hasta ahora o podemos continuar? Porque ahora vamos a entrar en la última parte de la clase, donde vamos a ver un poco lo que es la historia en el desarrollo de los fungicidas, y con eso nos vamos a introducir un poco en algunos conceptos de fungicida, y ahí vamos a ir viendo algunas cuestiones más, sobre todo esto de multisitios que yo les decía recién, y sitio específico, y vamos a entender un poquito más algunas cuestiones, y la importancia que tienen sobre todo estos multisitios actualmente en los esquemas de manejo de resistencia. Entonces,
Entonces, ¿tienen alguna duda? Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Vamos bien, entonces. Veamos un poco, continuamos. Entonces, que ya estamos en la parte final de la clase, ¿sí? Entonces, acá yo les fui contando un poco la historia de los fungicidas. Yo les había dicho, por ahí a mí me gustan mucho las definiciones, por eso empecé definiendo. Y me gusta también mucho esta parte de historia, porque cuando nosotros por ahí empezamos a ubicarlos, un poco en la historia de los fungicidas, vamos entendiendo cómo se van dando muchas cosas, ¿sí? Fíjense en que ya hace 1000 años antes de Cristo se empiezan a conocer las propiedades fungicidas del azufre. O sea, fíjense en qué época se empiezan a entender un poco más, o sea, desde qué época son importantes las enfermedades y se empieza a hacer uso de productos o a buscar soluciones, por así decirlo, para controlar las enfermedades. En el año, bueno, 1600, fíjense que ya hay antecedentes del uso de distintas sales para tratamientos de semillas. La verdad que es muy lindo por ahí empezar a introducirse un poco más en la historia, pero como veo que estamos medio ajustados con el tiempo y es viernes a la tarde, vamos a pasar un poco más rápido, ¿sí? Pero fíjense en que en toda esta época, miren en qué año se empieza a ver la importancia de las sales, sobre todo para el control de las enfermedades, y ya en el 1800 se empieza a ver algo de la importancia del sulfato de cobre también en Francia. Pero es en el año 1882, que este es un hito muy importante, que se observa la importancia del sulfato del cobre contra el mildio de la vid, que era una enfermedad muy importante en los viñedos en Francia, imagínense, y es ahí que surge el primer fungicida, por así decirlo, que es el caldo bordelés. No sé si ustedes habrán escuchado, pero es el primer, por ahí, fungicida que se empieza a observar casi por accidente, donde en Francia se realiza una mezcla de sulfato de cobre con cal, y ahí empiezan a ver, y se rociaba esa mezcla con las vides que estaban hacia el camino, ¿sí? Hacia las que estaban hacia el camino, porque eso lo tenía de color azul, entonces era un poco para evitar que roben la vid, ¿sí? Entonces empiezan a notar que las vides que eran rociadas con esa mezcla no perdían las hojas, mientras que las que estaban hacia adentro del campo sí las perdían. Entonces empiezan a observar que esa mezcla tenía un efecto de control contra esta enfermedad que era muy importante. Y bueno, y es así que empiezan a desarrollar o a realizar las aplicaciones de este producto. Fíjense que en el 88 se descubren las propiedades fungicidas del formaldehído formol, que recién lo hemos mencionado, dentro de los métodos que se usan para determinar la potencia tóxica de los fungicidas. Y el formol, de hecho, es un producto que actualmente se emplea, si bien, sobre todo el formaldehído, se emplea, por ejemplo, para tratamientos de suelos, ¿sí? En el 94 se inicia el camino de la protección de semillas con químicos, ¿sí? Fíjense que en el año 1913 aparecen los órganos mercuriales, que esto es muy importante, que se usaban sobre todo para el tratamiento de semillas, y controlaban muy bien muchas enfermedades. Estos son posteriormente prohibidos porque los mercuriales son productos sumamente tóxicos, pero es un hito muy importante porque a través o sea, con los mercuriales se curaban semillas, como les dije, y ocurrió que por ahí se consumieron por accidente semillas tratadas con mercuriales, eso produjo muchos accidentes y desde ahí, desde eso es como que se empiezan a todo lo que son las formulaciones de cura semillas, y por ley tienen que llevar un colorante para identificar la semilla tratada de la no tratada, fíjense por este tipo de accidentes. Fíjense que en el 32 surgen el óxido de cobre y el óxido cuproso, o sea, hasta acá tenemos todos productos inorgánicos, ¿sí? Hemos hablado de azufrados, hemos hablado de sales, hemos hablado de los órganos mercuriales, que han sido muy importantes, pero que han sido prohibidos, hemos hablado de los cúpricos, ¿sí? Que son todos productos inorgánicos hasta 1932, todos multisitios de contacto de amplio espectro en general, ¿sí? Ahora, en el año 1934, ahí aparecen, o se descubre la actividad fungicida de los ditiocarbamatos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Recuerden los ditiocarbamatos, que son productos multisitio, que ahí tenemos el mancozeb, por ejemplo,
como un producto muy importante. Bueno, acá empiezan a aparecer a partir de 1934 los fungicidas de síntesis, los fungicidas orgánicos de síntesis, donde aparecen primero los de contacto. Y ahí aparecen el Ciran, el pentacloronitrobenceno, fíjense en el Tiran. Bueno, estos es un subgrupo dentro de los ditiocarbamatos, los etilenditiocarbamatos. Aparecen las talamidas cloradas, el Captamil Folpet, derivados del estaño. Fíjense en el clorotalonil, que les dije también, recuerden el clorotalonil, ¿sí? Recuerden. Son todos productos de contacto. Y en la década del 60, que es lo que les dije, aparecen la carboxina y el oxicarboxin, que yo les había dicho, ¿se acuerdan de ese gran grupo de carboxamidas que actúan a nivel de respiración? Yo les dije, estas son las primeras que se descubren, es un grupo viejísimo. Sin embargo, les había recalcado que hoy todas las empresas están desarrollando carboxamidas porque han descubierto que a diferencia de estas primeras, que eran muy específicas y buenas para bacidomicetes y para algún deutero, pero principalmente para bacidios, aparecen las nuevas carboxamidas que amplían su espectro, que aumentan su potencia tóxica y que son fungicidas muy buenos. Pero fíjense que es un grupo re viejo. Y ahí empiezan a aparecer, fíjense, las dicarboxamidas, los triazoles en el 70. Fíjense que el primer triazol ha sido en el 70 y el último, yo les había dicho que es el proteoconazol, es el último que se descubrió no hace mucho, o que salió al mercado en realidad. En el 78 se descubre la translocación de fosfetilaluminio por floema, ¿sí? Fíjense, en el 81, esto es importante, se crea la FRAC, que la FRAC hoy en día es algo muy importante, porque la FRAC estudia todo lo que es la resistencia de hongos a fungicidas, y este es el comité internacional, es un comité internacional, y nosotros tenemos la FRAC Argentina también, que ha sido creada hace poquito, y que también, bueno, es muy importante porque eso significa que si en Argentina vamos a empezar a hacer estudios de sensibilidad de hongos a fungicidas, y muchas veces que eso no está muy desarrollado en nuestro país, sí mucho quizás en otros países, pero es importante que en nuestro país empecemos a trabajar con eso. Fíjense, en el 92 surgen las estrovirulinas, en la década del 90, y este fue el último grupo químico que se registra, el grupo de las estrovirulinas, ¿sí? Por eso como que fue un grupo químico bastante novedoso, por la acción que tenían, porque eran de amplio espectro algunas, porque actuaban muy bien para muchas enfermedades, por el mecanismo de acción novedoso que tenían, y bueno, y por el hecho de la actividad que tenían, son principios activos, es un grupo que actúa muy bien para muchas enfermedades. Bien. Entonces, así en grandes rasgos, podemos decir que tenemos una gran era del azufre y de compuestos de cobre, todos compuestos inorgánicos, hasta 1934, que surgen los compuestos orgánicos de síntesis, ¿sí? Donde aparecen primero los de contacto, y en la década del 60 los inorgánicos, ¿sí? ¿Y por qué? A mí me gusta, por ahí que vean un poco la historia, porque ahora nos vamos a empezar a introducir en el tema de resistencia, y fíjense en que hasta la década del 60, donde habían productos inorgánicos y productos orgánicos de contacto, los casos de resistencia de hongos a fungicidas eran casos por ahí muy aislados, muy puntuales, por uso muy repetido, pero no estaban generalizados, ¿sí? Si bien habían algunos antecedentes, algunos cúpricos, bueno, mercuriales, o fíjense en que alcaptan, o algunos ditiocarbamatos, es en la década del 60, con la introducción de los fungicidas sistémicos, que los casos de resistencia de hongos a fungicidas empiezan a generalizarse, ¿sí? Fíjense, no sé si esto ya lo han visto, yo calculo que sí, me imagino que ya lo han visto en insectotoxicología, pero por ahí para retomarlo, nosotros tenemos acá lo que es la aparición de especies resistentes. Esto es en los distintos años, y fíjense en cómo, para lo que es insectos, cómo se ve esa resistencia muy temprano. Yo creo que esto ya lo han visto ustedes en fitopatología, en insectotoxicología, en la clase de insectotoxicología. Fíjense acá con redondelitas, esto es cómo se va generando la resistencia para los patógenos y para las malezas. Fíjense en cómo es una resistencia mucho más lenta que se empezó a generar a través del tiempo. En el caso de hongos, fíjense cuándo empieza a aumentar los casos de resistencia.
los registros de especies que se vuelven resistentes a fungicidas. A partir de la década del 60, con la introducción justamente de los fungicidas sistémicos. ¿Qué habíamos dicho de los fungicidas sistémicos? Que eran, al tener que moverse dentro de la planta, tienen que ser muy sitio específicos. Entonces, al actuar en un solo lugar, eso hizo que el hongo o la célula fúngica más rápidamente se pueda volver resistente. Entonces, ¿qué es resistencia? Yo creo que ustedes ya lo han definido como el desarrollo de una línea de un organismo de tolerar dosis de un tóxico que son letales a la mayoría de los individuos de esa población normal, ¿sí? Y eso está dado por dos fuerzas evolutivas que son la mutación, que crea la información genética, y la selección, que crea la frecuencia de genotipos resistentes en la población. Todo esto, lo que es la mutación, es algo que es común en la población. ¿Por qué nosotros somos distintos? ¿Por qué uno es más alto, uno es más petizo? Porque tenemos genes distintos, ¿sí? Bueno, los patógenos pasa lo mismo. Dentro de esa población de patógenos tenemos algunos que toleran muy bien dosis normales de un fungicida. En realidad, la mayoría son susceptibles a dosis normales de un fungicida, pero hay algunos que tienen algún gen ahí que toleran esas dosis normales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esos que están ahí, que toleran esas dosis normales, cuando nosotros ejercemos presión de selección porque aplicamos un fungicida, lo que estamos haciendo es matar a toda la población que tolera esas dosis normales de uso y tolera las dosis bajas, y estamos dejando justamente a aquellos pocos individuos que toleran las dosis más altas, ¿sí? Y estos son los que se empiezan a multiplicar, ¿sí? Entonces, la mutación es algo que es común. Nosotros, por el uso repetido y continuo, empezamos a ejercer una presión de selección. Por ejemplo, podemos ver un caso, yo les había nombrado por ahí para seguir con la imagen que les presenté al inicio de Phytophthora infestan en papa. Phytophthora, ustedes han visto en fitopatología que es un patógeno muy policíclico, que es un patógeno muy agresivo, muy explosivo, y es por eso que en papa se hacen a muchísimas aplicaciones de fungicida. Aplicaciones, depende de la zona, depende de la lluvia y las condiciones ambientales. Por ejemplo, en las estancias así del valle se puede estar aplicando una vez a la semana, y una vez que se detecta la enfermedad, incluso cada 5 días se están aplicando productos químicos. O sea, empiecen a ver ustedes, en un ciclo de 90 días, empezar a aplicar desde los 30 días de emergencia, imagínense la cantidad de aplicaciones que se hacen. ¿Sí? Y si nosotros aplicamos un producto muy específico como el metalaxil, que es muy sitio específico, imagínense la presión de selección que estamos haciendo en ese producto, ¿sí? Un poco para que lo vayan aplicando en un patógeno y con algún producto químico específico, ¿sí? Bueno, hay diferentes tipos de resistencia y diferentes formas de clasificar la resistencia. Una de esas formas es como resistencia cualitativa o de un solo paso, es decir, esta es una resistencia común, por ejemplo, por el grupo químico de los benzimidazoles, por darles un ejemplo. Es decir, una población, acá ustedes tienen la curva de una población normal, ¿sí? Donde toda esta parte de la población son patógenos que toleran las dosis normales, ustedes vienen aplicando, y con las dosis normales las controlan, ¿sí? Esto es concentración de fungicida. Y de golpe, luego de 1 año de uso, 2 años de uso, por ejemplo, esa población tolera concentraciones mucho más altas de fungicidas, ¿sí? O sea, esa población se vuelve totalmente así, de golpe, resistente a ese fungicida. Y luego tenemos la resistencia de tipo cuantitativa, donde esa población se va volviendo lentamente resistente a ese fungicida, porque en este caso intervienen muchos genes, ¿sí? Esta, la que vimos recién, se llama cualitativa, de un solo paso, donde intervienen pocos genes, por eso es tan brusco ese cambio de susceptible a resistente, ¿sí? Mientras que en esta se intervienen muchos genes, por eso de a poco esta curva se va moviendo hacia la derecha, como observan, ¿sí? Fíjense que del 80, acá tenemos esta población, esto estaba determinado para el propiconazole. En 1987 era esta la curva, y luego se fue corriendo en los años sucesivos, ¿sí? Y esto es típico para el grupo químico de los triazoles, este tipo de resistencia de tipo cuantitativa, ¿sí? Hay muchos mecanismos por los cuales los hongos
desarrollan mecanismos de resistencia. Por un lado, tenemos algunos mecanismos donde el patógeno lo que trata de hacer es impedir que ese producto químico llegue al sitio de acción. Entonces, ¿qué pasa? Esa célula puede disminuir la permeabilidad celular, ¿sí? Puede, por ejemplo, absorber rápido el producto químico y eliminar ese producto químico, ¿sí? Puede producir una detoxificación del compuesto fungicida, transformarlos en compuestos que no sean fungitóxicos, o hay algunos fungicidas, por ejemplo, dentro del grupo de los benzimidazoles, hay algunos que adentro de la célula fúngica se tienen que transformar, por ejemplo, por distintos procesos a carbendazim, que es un metabolito tóxico, y de esa forma la célula desarrolla algún mecanismo para que no se convierta en su metabolito tóxico, ¿sí? Y otra manera es alterar el metabolismo, por ejemplo, disminuyendo la afinidad con el sitio vulnerable, o sea, disminuyendo el sitio, el target o el sitio de unión donde se tiene que acoplar ese fungicida para ejercer su acción, ¿sí? Hay algún cambio, por ejemplo, en algún aminoácido para que ese producto no ejerza su acción, ¿sí? Hay diferentes mecanismos por los cuales los hongos se vuelven resistentes a los fungicidas y esto se está estudiando muchísimo. Hoy, por ejemplo, se entiende mucho cuál es el gen que está mutado para aquellos patógenos que son, por ejemplo, resistentes a rollas. Hoy se están haciendo mucho de ese tipo de estudios, sobre todo estudios moleculares, para determinar cuál es la modificación genética que tienen las cepas que son, por ejemplo, resistentes a un determinado fungicida, ¿sí? Y además del tipo de resistencia, de tipo cuantitativa y cualitativa que hemos visto recién, tenemos otros tipos de resistencia como resistencia simple, cruzada y resistencia múltiple, ¿sí? Yo creo que esto ustedes lo han visto también un poco en insecticidas, pero bueno, aplicado a fungicidas, podemos decir que la resistencia simple es la resistencia que es a una sola molécula, ¿sí? Mientras que la resistencia cruzada es cuando un órgano, un hongo, un organismo, desarrolla resistencia a dos o más moléculas que pueden ser del mismo grupo químico o de distinto grupo químico, pero que comparten el mecanismo de acción, ¿sí? Por ejemplo, del mismo grupo químico tenemos a los benzimidazoles. Por ejemplo, si un hongo se vuelve resistente a, eh, a carbendazim, seguramente va a ser resistente a metiltiofanato, que pertenecen al mismo grupo químico. Son ambos benzimidazoles, por darles un ejemplo, ¿sí? Mientras que a distintos grupos químicos que comparten el mecanismo de acción, tenemos, por ejemplo, los triazoles y las pirimidinas, que comparten, los dos actúan a nivel de biosíntesis de ergosterol y en el mismo, dentro de lo que es la inhibición de la biosíntesis de ergosterol, actúan en la misma, no sé si recuerdan el póster de la FRAC, pero ahí volviendo, actúan en la misma enzima, ¿sí? Y para todos estos hay casos ya identificados de las resistencias de hongos a través de estos mecanismos de resistencia. Y luego la resistencia múltiple es cuando un patógeno se vuelve resistente a distintos grupos químicos que tienen distintos mecanismos de acción. O sea, acá no comparten el mecanismo de acción como la resistencia cruzada, ¿sí? Un ejemplo son las resistencias a benzimidazoles y de carboxamidas. ¿Bien? O sea, es cuando un patógeno se vuelve susceptible a más de un grupo químico y eso sí es un problema. Y actualmente, por darles un ejemplo, tenemos ese tipo de casos en lo que es, por ejemplo, mancha anisada. En Brasil se han citado resistencia, por ejemplo, pérdida de sensibilidad a algunos benzimidazoles, a algunas carboxamidas, si mal no recuerdo, y algunas estrovirulinas, ¿sí? Pérdida de sensibilidad de algunos aislamientos a esos mecanismos de acción. Y eso es un problema, porque nos va disminuyendo productos químicos que podemos usar en el cultivo, ¿sí? Entonces eso da la necesidad de incorporar mecanismos de acción, desarrollar más fungicidas o entender que al manejo de los patógenos no hay que hacerlo solo con fungicidas, sino que necesitamos de otras estrategias de manejo y bueno, muchas veces eso también dificulta por ahí lo que es el cultivo o encarece mucho los costos. Entonces es un gran problema el tema de la resistencia y perder mecanismos de acción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa?
Cuando nosotros vamos al campo, hacemos, por ejemplo, la aplicación de un producto, de un producto químico, de un fungicida, y vemos que la enfermedad sigue igual, que no disminuye, que está avanzando, ahí podemos empezar a sospechar que se trata de resistencia, ¿sí? Pero antes de decir que es un problema de resistencia, tenemos que descartar que haya habido algún error en el diagnóstico, alguna confusión de síntomas, que la falla de control no se deba a un error de aplicación, a un producto que haya estado en mal estado, al momento de aplicación o a una gran presión de inóculo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que los fungicidas en general son muy buenos preventivos, son buenos curativos, pero son malos erradicantes? Entonces, capaz que la aplicación se hizo con altos niveles de enfermedad, que obviamente que no los va a controlar, la enfermedad va a seguir avanzando, ¿sí? Y ahí está la importancia del monitoreo y de determinar el momento de control, ¿sí? Bien, y bueno, entonces, una vez que nosotros descartamos que no hay ninguno de estos tipos de problemas y podemos sospechar que se trata de la resistencia, hay que empezar a monitorear la resistencia y determinar el grado de sensibilidad de los fungicidas a muestras de poblaciones de los patógenos. Entonces, nosotros vamos a un campo, aplicamos, vemos que la enfermedad sigue avanzando, tomamos muestras, hacemos un aislamiento, obtenemos una colonia, como les mostré recién, de en los métodos que vimos recién para determinar la potencia fungitóxica, y ahí empezamos a estudiar las resistencias, ¿sí? Entonces, esa es la colonia que nosotros sospechamos que es resistente a un fungicida o a más de un fungicida, ¿sí? Bien, entonces nosotros tenemos que tener esa muestra de campo sospechosa y tenemos que tener una cepa sensible de referencia que nunca haya estado expuesta a ese fungicida, ¿sí? Y hacemos lo mismo que hemos visto recién, aplicamos algunos de los métodos que hemos visto para determinar la potencia tóxica, el método de inhibición de germinación de conidios, el método de inhibición de crecimiento micelial o alimento envenenado. Con esos métodos ensayamos distintas concentraciones del fungicida, al cual nosotros hemos detectado que hay una falla de control, para calcular la concentración inhibitoria media, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Construimos las mismas curvas dosis-respuesta, que ya ustedes entiendo que conocen, y calculamos con eso, de esa curva dosis-respuesta, nos sale este dato de concentración inhibitoria media, y con eso vamos a poder comparar cuál es la concentración inhibitoria media de una muestra de campo en relación a la cepa sensible de referencia que nosotros tenemos. Y de ahí vamos a calcular un factor de resistencia que nos dice esa muestra de campo cuántas veces más resistente es a ese fungicida que esa cepa sensible, ¿sí? En el caso de fungicidas yo no me di cuenta de poner acá, pero hay una escala que se usa muchísimo, la escala de Eddington, que clasifica, no me acuerdo exactamente la escala, pero por ejemplo, si nosotros obtenemos una concentración específica media de menos de 0,1 partes por millón, eh, significa que ese hongo es muy sensible a ese fungicida. Y bueno, así tiene unas escalas que a medida que va aumentando significa que ese hongo ya en la escala mayor significa que es totalmente insensible al fungicida. Entonces, de esa forma, a través de esos ensayos in vitro, esos ensayos que se hacen en laboratorio y a partir de muestras de campo, sometiendo a distintas concentraciones, podemos determinar si un hongo es sensible o insensible a un fungicida, ¿sí? Y ahí hay que tener en cuenta qué producto estamos usando. Por ejemplo, nosotros sabemos por el mecanismo de acción que los ovomicetes son naturalmente insensibles a los triazoles, ¿sí? Porque por el mecanismo de acción nunca los van a poder controlar un triazol a un ovomicete, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar, por decirles una roya, un triazol, que sabemos que la controla bien y empezamos a detectar fallas de control, a través de esta escala de Eddington y de estos medios y de estos métodos, podemos determinar si esa cepa sospechosa se ha vuelto susceptible o no, ha perdido la sensibilidad de ese fungicida, ¿sí? Fíjense en acá, nosotros, esto obviamente sería una misma concentración, fíjense en acá una misma concentración, acá estas colonias se desarrollan y estas no, entonces esto significa que eh,
estos son distintos fungicidas en realidad. Entonces, fíjense en que este fungicida se ha vuelto resistente y este es sensible, ¿sí? Así lo veríamos en un ensayo in vitro, ¿bien? Que a una misma concentración en un fungicida pues, se desarrollan y en otro no, básicamente. O quizás esta sea una cepa sensible y esta puede ser la cepa que hemos obtenido de campo, ¿sí? Lo veríamos así. Y acá tenemos lo que sería el método de germinación de esporas, que bueno, la foto no está muy linda, pero bueno, vemos lo mismo. Se supone que la cepa resistente a una determinada concentración de fungicida, las esporas germinarían y la sensible no, básicamente es eso, ¿sí? Y acá hay que considerar que nosotros tenemos un riesgo que es inherente al fungicida y un riesgo que es inherente a la enfermedad, al tipo de enfermedad, en base al riesgo de generar resistencia, estamos hablando, ¿sí? ¿Qué significa? Que hay fungicidas que son fungicidas de alto riesgo de generar resistencia y otros de bajo riesgo. Y eso depende mucho de la estructura química del ingrediente activo, depende mucho del mecanismo de acción y de la facilidad, en base a ese mecanismo de acción, de la facilidad que tenga ese patógeno de producir un cambio o una mutación, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros hemos visto, por ejemplo, que tenemos todo lo que son, por ejemplo, o la mayoría de los fungicidas sistémicos son fungicidas que actúan en un sitio muy específico de acción y eso va a hacer que el patógeno más fácilmente se pueda volver resistente a ese fungicida. ¿Por qué? Porque solamente tiene que cambiar la configuración de un sitio específico, ¿sí? Mientras que hemos visto que para los productos de contacto que tienen múltiples sitios de acción, se acuerdan que ya hemos visto que los casos de resistencia son muy escasos, muy raros o situaciones muy específicas debidas a un muy mal uso, ¿sí? O a uso muy repetido, etcétera, ¿sí? Entonces hay fungicidas que tienen un mayor riesgo de generar resistencia y esos son los fungicidas que nosotros tenemos que cuidar porque generalmente esos que tienen mucho riesgo de generar resistencia son productos muy buenos, ¿sí? Y después tenemos otro riesgo inherente a la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, eh, todo lo que es el riesgo de selección de mutantes va a ser mucho mayor en aquellas enfermedades que tengan un ciclo de vida más corto, que sean muy policíclicas y que tengan una esporulación abundante, como los ejemplos que venimos viendo de Roya, de Phytophthora infestan, de Botrytis, por ejemplo, ¿sí? Son patógenos muy policíclicos que tienen periodos de incubación y de latencias muy cortos. Entonces, ahí, cuando nosotros aplicamos, realizamos en forma repetida la aplicación de un mismo fungicida, el riesgo de generar, de seleccionar esos mutantes resistentes que están ahí dando vueltas por la población, obviamente que va a ser mucho mayor, ¿sí? Y en base a esto, bueno, acá hay un gráfico, pero van a encontrar un montón de estos gráficos en la bibliografía, tienen en base al riesgo del fungicida y al riesgo de la enfermedad, van a obtener distintas combinaciones de generar resistencia. Obviamente que si ustedes combinan un fungicida sitio específico con patógenos como Botrytis, como sarna, como rollas, como penicilio, el riesgo de generar resistencia va a ser muy alto. Está acá cuando ustedes combinan un sitio específico con un patógeno de este tipo, ¿sí? Y ese riesgo va a bajar si ustedes los combinan a estos patógenos, si aplican para estos patógenos algún multisitio como un ditiocarbamato, un azufrado, un cúprico, ¿sí? Que es lo que estábamos viendo recién, un cloronitrilo, por ejemplo. Bien, entonces fíjense, por eso se usa muchísimo actualmente la mezcla de estos multisitios con los sitios específicos. Esto lo vemos, por ejemplo, nosotros en papa. En papa se usan productos, se usan o miseticidas específicos, como hemos visto, por ejemplo, el dietofencarb, el propamocarb, el mismo metalaxil, pero siempre van combinados con mancozeb o con clorotalonil para combinar un sitio específico con un multisitio y de esa forma retrasar la aparición de resistencia, o sea, para cuidarlo un poco el sitio específico, ¿sí? En Brasil, yo les traigo el ejemplo siempre de Brasil en Roya, que ellos tienen muchísimos problemas de resistencia, de hongos a fungicidas, tanto de roya como de mancha anillada, que están muy estudiadas en Brasil, y en Brasil sí están haciendo las aplicaciones de estos sitios específicos con mancozeb o clorotalonil, que por ahí para nosotros es impensado, pero hay que empezar a pensar incorporar esos esquemas
por los años que tenemos de aplicación de fungicidas, ¿sí? En Brasil se hace en promedio 3.4 aplicaciones por campaña, en promedio, o sea que se pueden llegar a hacer 5 aplicaciones o menos aplicaciones en función de cómo vienen las condiciones de la campaña. Pero imagínense, 5 aplicaciones para un patógeno como Roya, muchísima presión de selección. Entonces, ellos tienen todo un esquema de combinar estrovirulinas con triazoles, luego poner una carboxamida, luego poner una morfolina, y así ir combinando para retrasar la aparición de resistencia. ¿Bien? Que es lo mismo, como les dije, que se hace en papa. Y lo mismo, nosotros tenemos todos los que son enfermedades policíclicas, como por ejemplo todos los patógenos de suelo, donde el riesgo va a ser muy bajo. ¿Por qué? Porque son enfermedades que la vamos a tener una vez en el ciclo del cultivo. Entonces no tenemos eh, dando vuelta, como en el caso, por ejemplo, de botritis o de sarno, de penicilio, no tenemos todo el tiempo eh, esos ciclos que hay que controlar, ¿sí? Entonces, imagínense que si se combina esto con encima un producto que tiene bajo riesgo de generar resistencia como un multisitio, obviamente que el riesgo va a ser muy bajo. Entonces, cuando se va a aplicar un fungicida, es importante, y sobre todo hoy en día, tener en cuenta cuidar a los fungicidas y alternar, por ejemplo, mecanismos de acción, y ahí tenemos todo lo que son las estrategias de manejo antirresistencia, ¿sí? Donde hay que tratar de cuidar los fungicidas que son de alto riesgo de generar resistencia, utilizando estos el menor número de veces posible cuando sea necesario, alternar mecanismos de acción, usar mezclas de fungicida, que con las mezclas que hacemos es ampliar el espectro de control y al mismo tiempo retrasar la aparición de resistencia al combinar mecanismos de acción, ¿sí? Eh, y evitar aplicar cuando la epidemia se ha disparado, porque en ese caso ya llegamos tarde, posicionamos el fungicida en un momento donde no va a ser efectivo, y bueno, y le restamos vida útil de esa materia, de esa manera, ¿sí? Un poco, yo creo que esto ya es para resumir, eh, para comparar un poco lo que son los fungicidas preventivos con los sistémicos. La acción de los fungicidas, por ahí de contacto es más preventiva, ¿sí? Mientras que la de los sistémicos ya es más curativa, queremos curar a la enfermedad que ya está dentro de los tejidos, ¿sí? Pero bueno, eso va a depender del mecanismo de acción también. Los preventivos tienen varios sitios de acción, que son los fungicidas de contacto, mientras que los sistémicos tienen pocos o uno, ¿sí? La fitotoxicidad, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era bastante común? En los sistémicos es más rara, pero hay fitotoxicidad, por eso hay que ver bien las condiciones de aplicación. En cuanto al blanco o el espectro de control, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los de contacto tienen amplio espectro, mientras que los sistémicos, algunos son bastante específicos, otros son más de amplio espectro, otros controlan algunos grupos y otros no, o sea, es más variable. La resistencia es rara en los de contacto. ¿Por qué? Por todo lo que hemos desarrollado, porque tienen varios sitios de acción, básicamente, mientras que los sistémicos es muy común y hay que cuidarlos. Y bueno, el movimiento en los de contacto preventivo es más limitado, mientras que los sistémicos se trasloca, que bueno, eso ustedes ya lo saben, ¿sí? Y bueno, yo creo que con esto ya concluimos las clases de fungicidas. Antes de terminar, bueno, quiero preguntarles si tienen alguna duda, si tienen por ahí algún concepto que quieran que retomemos, y si no, bueno, yo ya les voy a facilitar el apunte, así ya van, a medida que van estudiando, bueno, cualquier duda que tengan me avisan, y cualquier cosa que quieran aportar también ahora es bienvenida. ¿Están ahí? Sí, profe. Ay, ahí los escucho. ¿Me escuchan? Buenísimo. Ahí está. Bueno, ingeniero Pachi, no sé si quiere agregar algo, o Jorge. No, lo único, Cecilia, no sé si tenés alguna correlación entre las pruebas de fungitoxicología ahí en laboratorio con las dosis que usan a campo. En realidad, bien, muchas gracias. Hasta lo que yo sé, lo que es en laboratorio es más orientativo. Hay papers en realidad que determinan
que por ahí no se puede hacer como una extrapolación, no sé si por ahí usted quiere agregar algo, pero lo que son estudios in vitro, lo que nos dice muy bien es cuál es el mejor producto, por ejemplo, que anda, que nosotros, por ejemplo, queramos comparar varios productos, varios fungicidas o distintos principios activos para un patógeno. Nosotros podemos decir, bueno, los que no andan in vitro no vamos a tener un buen control a campo, ¿sí? Pero de ahí por ahí es difícil extrapolar eso o hacer alguna recomendación de dosis a campo. Sí sirve para ir fijando, bueno, dentro de este esquema, la dosis por ahí puede andar, pero nos sirven más que nada los ensayos in vitro justamente para eso, para comparar fungicidas, Ujú. para hacer estudios de sensibilidad de hongos a fungicidas, que eso se utiliza muchísimo. Eh, pero bueno, no sé si usted quiere agregar algo o tiene alguna experiencia, ingeniero. No, preguntaba, digamos, tema específico, porque sí se sabe que las pruebas de Ujú. toxicología de laboratorio las dosis son muy superiores a las de campo, pero en algunos casos, ¿verdad? Bueno, ahí vos mostrabas la Claro. eficacia en diferentes concentraciones, pero, pero bueno, eso no era por decir si algo específico en lo que estabas trabajando, si es que vos tenías Ah, alguna bien. relación, porque sí, no es directamente, no es Ah, bien. extrapolable. Ah, Este, bien, bien, bien. De está, lo que yo sí, sí, bueno, nosotros ahí en la cátedra de terapéutica hemos hecho con la cátedra de fitopatología muchos estudios in vitro. Eh, bueno, por un lado, para ver, por ejemplo, distintos triazoles para el control de algunos patógenos y hemos visto diferencias en el control, porque eso también es muy común. Por ahí nosotros vemos, por ejemplo, que dentro de los triazoles controlan muy bien hongos inferiores, pero la actividad de cada principio activo es distinta para una determinada enfermedad. Entonces, por ahí sí es importante conocer cuál es, por ejemplo, el triazol más efectivo, por darles un ejemplo, para mancha anillada. Y eso sí se ha visto. Yo la verdad no he puesto ningún resultado, más les he mostrado por ahí las imágenes de las distintas cajas de Petri, sin entrar en detalle ya de cuál es cada producto, más que nada para mostrarles cómo se ve o cómo se lee ese tipo de ensayos o qué información nos brinda. Pero bueno, en la cátedra por ahí sí tenemos algunos trabajos para mostrarles, si les ujú, interesa profundizar en el tema. bien. No, está claro. No, sí, en la presentación, digamos, era la parte conceptual, así está muy bien. Nada más que esto era como para ilustrar, nada más un Yo poquitito. creo que estoy con un poquito de mala conexión, me parece. No, pues Este, te escucho bien, Cecilia. Hola, No hola, sé, sí, te escuchamos, hola. Cecilia. Hola, hola. Uf, No nos escucha la profe, parece. tan- bien. no, pero raro que en algún momento volví a escuchar porque te escuchó Ricardo recién. O Sí, sea, se solucionó el problema en algún momento. está. Mi conexión. Ya no Ahí nos sí, escucha, Cecilia. Cecilia. Bueno, no importa, la Bueno, dejamos descansar de todo modo. está. Nos despedimos nosotros. Bueno, sí, Ah, Jorge. No sé, sigue ahí, pero. Ujú. Bueno, aprovecho mientras tanto, Ricardo, para Sí, comentarle a los alumnos, a futuros ingenieros, ingenieras, que el próximo viernes, si quieren ser ingenieros, van a tener que aprobar el parcial. ¿Ah? Así ujú. que tengan en cuenta eso, que está en el aula virtual, en la parte de la... Ahí está, ¿no escuchás, Cecilia? ahí volví, ahora sí, sí, yo creo que es mi Ah, conexión bueno. que se va. Disculpen. No, pero se te escuchó bien, solo que nos estábamos preguntando que en qué momento después volviste a escucharnos nosotros. Porque- No, lo último que escuché fue el ingeniero Pache y ya no escuché a nadie más. Así que bueno, disculpen. no, está bien. Justo le estaba dando la Sí. noticia a los chicos que el otro viernes tienen parcial. Ajá. Eh, pero bueno, ya estaban alertados porque lo que le estaba diciendo que en el aula virtual lo primero que subimos es el cronograma de la clase y Ujú. después de la clase de bactericida seguía el parcial para el próximo viernes. Lo que Ah, sí vamos perfecto. a ver de acordar si necesitan una clase
de apoyo, Ricardo. Bien, Lo coordinamos durante la semana, si te parece, de acuerdo a tu disponibilidad, y las preguntas que surjan de los chicos, preguntas puntuales, si les parece. sí, cómo no, estamos a disposición, sí, sí. Bueno, Cecilia, muy linda, muy clara la clase, ¿no? Ah, bueno, espero, porque Más allá son por de ahí. que, no, nos escuchaste en algún momento, pero nosotros te escuchamos en todo momento. Bueno, me alegro entonces, por ahí son muchos nombres, muchas cosas, pero bueno, bueno, quería por ahí que se lleven algunos mensajes específicos de lo que es fungicidas y que se entienda un poquito más. La verdad que es un tema lindo, cuando uno lo ve así dentro de toda la materia es un montón, pero cuando empezamos a aplicar algunos conceptos ya vamos viendo que no es tanto. Así que bueno, espero que algunos mensajes hayan llegado y cualquier cosa que necesiten, eh, cuentan conmigo. En el aula virtual, Cecilia, que vos ya estás como Sí, matriculada también, yo sí, voy a crear un foro, voy a subir bien, los 2 videos de hoy y voy a bien, crear un foro de fungicida, bactericida. bien. Entonces, cualquier consulta que tengan los chicos te la pueden transmitir por ahí, vos la vas a estar viendo también. Bueno, perfecto. ¿Te parece? Y Sí, bueno, si sí, tenés algún material de bibliografía para que nos comparta, yo lo subo perfecto. también a ellos al aula virtual. Ah, perfecto. Bueno, ya te voy a estar pasando entonces, Jorge. Y bueno, muchísimas gracias a todos por el espacio y la paciencia, sobre todo. ¿Sabe qué me gustaría si podés comentarle en un segundito, chicos? Nosotros hemos hablado mucho con Ricardo y con Marcelo de las condiciones ambientales, como el caso del viento, la temperatura, la humedad en los insecticidas. Si te parece, Sí, si tenés un par de minutitos, darle alguna sugerencia en cuanto a la aplicación de esos productos. sí. Bueno, las condiciones son las mismas que ustedes ya han charlado para los otros productos, para los otros plaguicidas, digamos. Son las mismas. Por ahí, ¿cuál es lo más importante también dentro de lo que es fungicida? Y justamente por el movimiento que veíamos que tienen, por cómo se mueven adentro de la planta, eh, la cobertura, digamos, no más que la cobertura, la penetración dentro del canopeo, o sea, que llegue a todos los estratos y que moje, por así decirlo, toda la planta, justamente porque los fungicidas se mueven hacia arriba solamente y no hacia abajo. Entonces, desde el lugar donde se apliquen, hablando de los fungicidas sistémicos, obviamente, los que tienen movimiento, desde el lugar donde son aplicados, se van a mover hacia arriba y van a controlar hacia arriba. Entonces, por ahí tener en cuenta esa consideración. Y bueno, y de ahí yo creo que el ingeniero Pache es el más adecuado para hablar ya específicamente de lo que es condiciones ambientales. Yo creo que ya han tratado todo lo que es cobertura, tamaño de gota, todo eso. Y lo que sí por ahí también, hacer algunas consideraciones, sobre todo por el tema de que algunos fungicidas son un poco fitotóxicos. Entonces, por ahí, por ejemplo, hay algunos fungicidas en soja que son recomendados aplicarlos con aceites, mientras que, por ejemplo, en poroto no, que es un cultivo por ahí un poco más susceptible que es soja. Entonces, por ahí tener en cuenta ese tipo de consideraciones, qué tipo de aceite se usa, que también el ingeniero Pache es el más adecuado para, para hablar de eso. Y yo no sé si ya han visto todo lo que es el tema coadyuvantes con el ingeniero, pero bueno, por ahí tener ese tipo de consideraciones más que nada. ¿Mm? Bien, bien, bien. Perfecto. No sé Bueno, si quiere agregar algo usted, ingeniero Pache. Sí, no, no, está claro. Por supuesto que la susceptibilidad de las diferentes especies, ¿no es cierto? O sea, varía. eh, Ujú, y eso es lo que acotabas, ¿no es cierto? En cuanto a la selección del coadyuvante exacto. adecuado para eso. Sí, Pero, pero sí, también tiene que ver con, bueno, por supuesto, con el proceso de refinamiento exacto. de el producto que se trata. Nosotros supongamos el caso de aceites minerales, Exacto. principalmente que tienen la fracción insaturada que es causante de fitotoxicidad aguda. Y Ujú, después, lo que hay que ver también, la, por el tema de esa susceptibilidad de lo que comentabas en poroto, ahí sería ujú, interesante también, por supuesto, esto a nivel de, digamos, de ensayo, porque no es que uno también tiene todas las respuestas, ujú, porque, bueno, no se resolvió también en todos los cultivos, ujú. pero también la viscosidad de los aceites.
que Sí. está relacionado con la fitotoxicidad de tipo crónica. Claro. Entonces, Ujú. ¿te acuerdas? Veíamos las viscosidades de los aceites que determinamos en el segundo Seibold universal. Entonces, los aceites, no un aceite pesado se utiliza en verano por el hecho de esa Ujú. fitotoxicidad, lo que está buscando Cecilia, por ejemplo, en el cultivo de poroto. Ujú. Sería interesante probar con aceites livianos Ujú. para reducir esa fitotoxicidad. Ujú. Pero también tiene variedad, ¿no es cierto? Si es un aceite refinado, si vamos a un aceite vegetal, ¿verdad? También Ujú. los aceites comunes también causan fitotoxicidad y en diversos cultivos. Sí. Pero bueno, pero sí está muy buena la acotación, Sí. Bien, gracias, ingeniero. Muchas gracias. ¿no? Por favor. Bueno, antes que quedemos los tres solitos, los saludamos al resto de los chicos. Bueno, Gusto, Profe, Cecilia. Sí, una duda con respecto al parcial. ¿Entraría hasta el tema que vimos hoy, nada más de fungicidad? hasta el tema de hoy, Luciana, sí. Bien, y por ejemplo, de insecticidas solamente, ¿van a subir material biográfico o algo o no? Bueno, buena pregunta. Tanto las evaluaciones que se tomaron como hasta los parciales, únicamente se va a tomar de los elementos bibliográficos y de los elementos audiovisuales que tengo, o sea, de las clases grabadas y de los materiales que se suban al aula. Nada más sobre eso. Con eso va a alcanzar para responder las preguntas del parcial. Ahora, para el examen final, después que terminen el cursado, ya nos comprometemos en subir al aula el resto del material bibliográfico que estemos debiendo. Pero Ah, para el parcial te alcanza con volver a ver los videos, que este fin de semana ya va a estar subido los 2 videos de hoy y el resto de los materiales. Es un repaso, por eso es que toda la semana le estábamos tomando una evaluación, ahora le va a ser mucho más fácil repasar todo lo que ya vieron y sobre eso va a ser el parcial. perfecto, gracias. Profe, por Sí, ejemplo, en el caso de la clase de coadyuvantes, ¿entra porque no está en el aula virtual o se olvidó de subirla? si está en el aula virtual, está en la parte de insecticida. Ah, entonces yo no la vi, perdón. Sí, Gracias, sí. profe. Bueno, algunos me preguntaron, no tengan miedo ni vergüenza de preguntarme por mensaje. Algunos de ustedes me preguntaron, les dije, no lo subí cronológicamente, sino que lo subí en el lugar donde tenía que estar de acuerdo al tema, que es cerca de lo que es formulado químico. Pero están todos los videos subidos. El parcial va a ser muy parecido, digamos, como son las evaluaciones. Onda para verdadero o falso y eso. Lo dificulta un poquito más. Bien. Así que estuve un poco más. Pero sí, lo que pasa es que no podemos, no tenemos Mejor otras si herramientas por ahora, pero esas son las que están ahí. Quizás no van a ser verdadero o falso, quizás utilicemos otras herramientas dentro de esos cuestionarios del aula virtual, que seguramente ustedes ya lo utilizaron en otras materias. Bien, profe, en las evaluaciones nosotros no tenemos, por ejemplo, la posibilidad de ir pasando las preguntas y después volver de nuevo. En el parcial podría ser de otra forma, digamos, porque por ahí capaz que hay algo que no tenemos que, qué sé yo, no sé, decimos, bueno, lo pensamos Bueno. más tarde, entonces como que, no sé, algunas cosas las hacemos más rápido, otras cosas más lento, entonces dejarlas a las que nos, no sé, nos cuesta más al último, digamos. Bueno, te tomo Como el para pedido. poder administrar mejor el Vamos a hacer una tiempo. prueba primero, ¿sabes? Una prueba piloto para ver si pueden retroceder. Vamos a hacer una prueba entre nosotros para ver si la podemos diagramar de esa manera. Bien. Pero sí vamos a intentar hacerlo. Lo que pasa es que la mayoría de los docentes la están dando de la misma manera que nosotros lo estamos dictando.
pero Claro. vamos a ver si lo podemos hacer que ustedes puedan volver después y revisarla antes de presentarla. Bueno, profe. Ya en la semana nos manejamos por WhatsApp y le hacemos una pruebita piloto ahí. Muy bien. Bueno, Bien. profe, muchas gracias. Bueno, ingeniera Cecilia, ingeniero Bueno. Ricardo, Bueno, Bien, un placer bueno. y dejo de grabar.